Bienvenidos a una nueva masterclass del Diplomado de Cultura Escrita y Formación de Lectores. Es un diplomado que ofrecemos en la Universidad Adolfo Ibáñez en alianza con el CERLALC, ¿no? Venimos desarrollando el diplomado desde hace ya 3 años y uno de los objetivos del posgrado es justamente promover instancias para poder conocer de cerca, ¿no? El trabajo, los proyectos, desde diferentes espacios del amplio ecosistema de la lectura y el libro, ¿no? Entonces, en esta serie de masterclasses han pasado desde personas que tienen que ver con bibliotecas o que tienen que ver también con acciones de fomento lector, pero también han pasado editores, libreros, ¿no? Y esta vez tenemos a alguien que creo que también va a aportar muchísimo a seguir ampliando la mirada que tenemos sobre el amplio ecosistema de la lectura y el libro, en particular quizá el ecosistema del libro, porque Víctor Malumián, a quien vamos a escuchar en breve, es un editor y también es un distribuidor, ¿no? Es decir, está en dos partes de la cadena de muchísimo valor, aunque principalmente hoy día va a estar hablándonos desde la experiencia que tiene como distribuidor, porque de hecho la charla lleva como nombre La circulación del libro en Latinoamérica, 5 hipótesis de trabajo, ¿no? Entonces creo que esta charla también ya nos contará mejor. Víctor da cuenta también de una experiencia, en fin, profesional, un ámbito profesional en el que él se ha desarrollado y cuyo conocimiento nos va a transmitir ahora en breve, ¿no? Víctor también es una figura, digamos, del mundo del libro en Argentina y por extensión, yo diría también en Latinoamérica, de mucha importancia, ¿no? No solamente por haber cofundado la editorial Godot, Ediciones Godot, que es una editorial de ficción y no ficción muy, en fin, una estupenda editorial que les invito a conocer si es que no la conocen. También fundador de la distribuidora Carbono, de la librería de barrio Metonimia, ¿no? Y también otro proyecto por el cual Víctor es muy, en fin, conocido, reconocido y valorado en el mundo del libro es por haber impulsado una feria de editoriales independientes, pequeñas, de una enorme diversidad, de mucho valor, a la que van no solamente editores argentinas, argentinos, sino editoriales de muchas otras partes del continente, ¿no? Que es la Feria de Editores en Buenos Aires, ¿no? La FED. Y además, Víctor es autor de un libro que también recomiendo mucho, que es Independientes de qué, ¿no? Que es un primer libro publicado por él, ¿no? Así que, Víctor, te doy la palabra para que puedas, por favor, eh, compartir lo que quieras compartirnos. Gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Espero estar a la altura de las palabras de presentación. Voy a compartir pantalla. Mi memoria es muy mala y siempre me va mejor siguiendo una PPT. Un poco pensé esta instancia más con disparadores que con métricas, si bien hay algunos números. A veces me da la sensación de que cuando vemos tiradas promedio, distribución y demás, que son números que pueden acceder eh, yendo a los distintos organismos que lo miden, te queda como una sensación vacía, como si, bueno, creció, subió la tirada promedio, pero en el fondo, ¿qué pasó? No hay mucho análisis detrás. Y me pareció que podía estar bueno que veamos algunas hipótesis de trabajo futuro con la circulación del libro. Así que, a grandes rasgos, lo que pensé son disparadores, tratando de que sean lo más picantes posibles, como solemos decir en Argentina, o sea, que motiven discusión, más que intentar esquivar algún lugar común, y para que ustedes me discutan o me repregunten cosas, ¿no? Entonces, bueno, el primer slide, lo más importante es que me lleven la contra. El primer punto es que todos los comentarios que vamos a ver o todas las hipótesis de trabajo que vamos a ver aplican para pequeñas estructuras, ¿no? No están pensadas para grandes estructuras porque en general las charlas que solemos dar tienen que ver más con el mundo independiente que con las grandes multinacionales
y tienen lógicas muy distintas. Solemos hacer un chiste muy común, que es que tenemos mucho más que ver con un pequeño productor artesanal de quesos que con una gran multinacional. ¿Por qué? Y porque, por ejemplo, siempre la cantidad de gente involucrada en el proyecto es poca y hay una mirada muy crítica sobre el uso del tiempo. Si empezamos a hacer algo, dejamos de hacer otra cosa. El día tiene 24 horas, en algún momento hay que dormir, hay que estar con los seres queridos, y por más que labures todo el resto de las horas, cuando empezás con una nueva tarea, dejas una vieja. Vamos a ver varios ejemplos que van a apoyar lo que yo les digo sobre las hipótesis de trabajo, de la mirada a futuro de la distribución. Hacemos también el chiste interno siempre de que siempre te dicen hay que ser disruptivo, pensar fuera de la caja. Bueno, los ejemplos que voy a dar son muy tradicionales. Entonces, si pensamos en la circulación del libro, a grandes rasgos hay dos problemas. El primero es logístico y el segundo de amplificación. El logístico es que el libro efectivamente esté cuando lo vayamos a buscar. Y de amplificación es que la gente se entere que el libro exista. Entonces, por momentos tienen conjuntos que se interseccionan y por momentos no, tienen problemáticas muy separadas que nada tiene que ver. Esto, hablaban antes de la cantidad de sombreros que tenemos, tanto Hernán como yo, que hacemos todo junto, tanto la feria como la distribuidora como la editorial. Uno de los karmas que más repetimos es que el editor independiente o la editora que piensa que su trabajo está terminado cuando el libro está impreso, está condenado a desaparecer. Lo que más vemos en torno tanto a estos dos problemas de logística y de amplificación es que el editor o la editora se involucra con periodistas para dar a conocer el libro, se involucra con prescriptores para dar a conocer el libro, con Bookstagrammer, con influencers, pero también está muy atento a lo que pasa con la distribución, las reimpresiones, que el libro no se agote, dónde está colocado y dónde no, etcétera, política de precios. Entonces ahora nos vamos a empezar a parar desde el lado de la distribución para entender esta logística y esta amplificación. Las primeras hipótesis de trabajo. La primera es, los libros compiten por el tiempo libre de las y los lectores. En esta competencia, nuestros principales enemigos no son otros libros, sino que son los sistemas de streaming audiovisual, las redes sociales. ¿En qué ejemplos vemos esto? Bueno, en Argentina en algún momento, en los subtes, en las cabeceras de los subtes, del subterráneo, del metro, como le quieran llamar, vos llegabas y te daban un diario gratuito. Ese diario lo terminabas de leer y lo entregabas en la otra cabecera. Obviamente ese diario que era gratis se mantenía con publicidad. A ese diario le pasó por encima el Candy Crush. Cuando la gente empezó a bajarse aplicaciones para jugar, los diarios llegó a haber hasta 3 diarios distintos haciendo el mismo trabajo, desaparecieron todos. Y al Candy Crush le pasó por encima el WhatsApp. Digo, más allá de los detalles cronológicos sobre qué aplicación pasó por encima de la otra, es algo que fue muy notorio. Digo, el recogimiento y la concentración que requieren leer eh, son sobrepasados de forma abrumadora por la dopamina que te genera un reel de Instagram o la constante competencia por tu atención y tu tiempo que tienen las redes sociales, ¿no? El segundo problema que tenemos es que el libro, para los que somos más grandes, lo hemos llegado a vivir, el libro en estas últimas décadas perdió su monopolio de portabilidad cultural. En algún momento, hace, no sé, 20 años atrás, un poco más, un poco menos, si querías escuchar música, la única opción era un cassette, elegías muy bien qué cassette ibas a llevarte, lo rebobinabas con una virome para no gastar pilas, un poco después llegó el Dixman y podías llevarte uno o dos CDs para escuchar, pero bueno, pensar cuando tenías un viaje de 1 hora y media, pensar que ibas a querer escuchar era un tema, porque podías llevar un cassette o dos en la mochila, no ibas a andar llevando un montón. Hoy por hoy, en tu celular, cargas más música de la casa por escuchar en toda tu vida, más series de las casas por ver en toda tu vida. Y en ese problema, en ese debate, tenés dos caras que el libro ha perdido su monopolio. El del entretenimiento, como hablábamos recién, pero también el de transmisión de saber. Los que son más grandes recordarán o la Enciclopedia Salvat o la Enciclopedia Británica. Digo, cuando te mandaban a hacer un trabajo práctico de África, ibas a buscar los países de esa enciclopedia, te tiraba cuál era la población, cuál era su principal exportación y demás. Bueno, todo eso pasamos por la Encarta en el medio, después terminamos en YouTube, pero mismo hasta, no sé si en Chile también eran populares, pero en Argentina eran muy populares las enciclopedias que te enseñaban cómo arreglar un enchufe, un tomacorrientes, cómo arreglar una canilla, un grifo. Digo, eran cosas que si tu padre o tu madre no te lo transmitían, las aprendías en este tipo de manuales. Hoy por hoy, hasta cómo cambiar el burlete o cambiar una parte de un microondas o de un lavarropas, googleás el número de serie y te sale un video de alguien que explica exactamente cómo hacerlo.
Entonces, tanto la cara de entretenimiento como la de transmisión de saber, perdimos el monopolio, perdimos, digo, plantados desde el lugar del mundo del libro. El tercer punto y fundamental es que el norte es la curaduría. Yo sé que es una palabra que está bastante bastardeada, pero en distribución es sumamente importante y ya la vamos a ver un poquito más adelante por los volúmenes de libros que se mueven y los cambios que estamos viendo en distribución. Pero solo por ponerlo en términos de Edward Said, que todos deben haber leído los demasiados libros, la cantidad de libros que se producen es imposible abarcarlos, la cantidad de libros que se producen en un año es imposible de abarcar por una librería en cualquier punto o ciudad de Latinoamérica. Entonces, la editorial cura los libros que va a imprimir y que va a editar. La librería selecciona, ya lo vieron con Fanti, la librería selecciona el tipo de catálogo que va a querer ofrecer en su librería. Y la distribuidora debería curar los sellos que quiere tener para evitar depósitos abarrotados y un montón de libros que se mueven sin sentido, generando gasto, pero no ganancia. El cuarto punto que también me parece fundamental es que desde hace tiempo la distribuidora dejó de ser simplemente el operador logístico que mueve el libro del punto A al punto B, al menos en Latinoamérica, la situación en Europa es levemente distinta, y su trabajo no se agota simplemente con la logística, sino que también empieza a contactar bookfluencers, periodistas, hace desayunos de trabajo para presentar novedades, para avisar la visita de un escritor o de un escritor. Entonces, la distribuidora también está tomando roles o cartas en el asunto de la difusión del libro, no solo de la logística. Y por último, algo que vamos a dejar enigmáticamente como hipótesis de trabajo, de la escopeta de perdigones a la mira láser, que es un poco esta idea de, en vez de desparramar, focalizar un poco cómo vamos a trabajar. Entonces yo les decía antes de que el primer tema es el tiempo libre. Voy a ir un poquito más rápido en estos slides porque no me quiero pasar de la media hora que tengo que usar. Eh, y acá, a grandes rasgos, si bien son datos viejos, son del 2023 y son de España, no de Latinoamérica, porque en general Latinoamérica no tiene este tipo de datos, lo que podemos ver muy claramente es la diferencia que hay en gasto de euros con gasto, o si quieren inversión en ambos casos, de horas, de tiempo de la persona. Ambos dos son las dos variables que reconoce toda la sociedad. En la sociedad, dependiendo de la edad que tenés, reconoces más el dinero o el tiempo, pero a toda la sociedad no le resulta indistinto el uso del dinero o del tiempo. Entonces, lo que pueden ver acá es que el mercado del ocio es súper competitivo. Cuando recién arrancábamos a charlar, hablábamos de, bueno, las series, las películas, o sea, el sistema de streaming y las redes sociales, pero bueno, también están los videojuegos que ocupan su tiempo. Y ahí entran a competir los libros, ¿no? Y vemos la diferencia que hay en millones de euros de gasto versus el porcentaje de tiempo para eso, ¿no? Les hablaba un poco esto del monopolio, acá ven una foto de un cassette para los que son más jóvenes, pero un poco la muerte esta del monopolio de la transmisión de entretenimiento y de conocimiento, de las enciclopedias. Pero hay un punto acá que es muy interesante, que es que el libro aún, a pesar de estar muy golpeado y de que en muchos países de Latinoamérica se habla del costo que tiene el libro, y a veces se suele hablar de que es un bien suntuoso directamente, el libro sigue por alguna extraña razón conservando el capital simbólico. A veces esto, lo mencionan mucho las libreras y los libreros, puede jugar en contra porque genera como cierta barrera o halo de rechazo de que fuera algo imposible de abarcar cuando hay libros para todos los gustos y para todo el mundo. ¿En qué digo que conserva el capital simbólico? No sé si en Chile funciona igual, pero en Argentina es muy común que un candidato, un político que quiere lanzar su candidatura, escribe un libro. Y él escribe, va con muchas comillas, seguramente estarán los que efectivamente lo escriben, pero en la gran mayoría de los casos, o al menos en varios, se hizo conocido, que lo escribe un escritor fantasma. Entonces, ¿qué sentido tiene un libro si lo escribe un escritor fantasma? Bueno, hay algo ahí de la seriedad de la propuesta, de la forma en que se presenta el político ante la sociedad y de lo que se entiende por el valor que tiene un libro y la construcción de las ideas que todavía sigue operando, que es puro capital simbólico. Después, ese libro es probable que la mayor cantidad de ejemplares, hay excepciones por supuesto, y muchas, pero la mayor cantidad de ejemplares los compre, los termine comprando el mismo político para regalárselos a empresas, sponsors, anunciantes y demás, que tenga como una circulación rara, ¿no? Hay un montón de casos donde van y se compran esos ejemplares directamente a una cadena de librerías para que suban el ranking y todos se sientan mejor. Bueno, en fin, no vamos a andar en eso porque no es el caso, pero lo que voy es, hay un montón de malas noticias, algunas buenas todavía quedan, que es el libro ocupa cierto lugar todavía en la cabeza de un porcentaje de la población. Entonces hablábamos de la curaduría.
¿A qué nos referimos efectivamente con la curaduría con una distribuidora? Si bien la primera respuesta es sencilla y fácil, es, bueno, seleccionar muy bien los libros que se van a distribuir, yo creo que hay un primer tema que es fundamental, que está un poco expresado ahí en el libro, en El destino de una caja, que es que hay en este juego poético un fantasma que está recorriendo Latinoamérica, que es el de las pequeñas distribuidoras, ¿no? Y empezamos a ver casos en toda Latinoamérica, como, no sé, nadie distribuye en México, Saúl Trejo en México, pasando en Colombia por La Diligencia, en Buenos Aires está como A4, La COP, Carbono, y otras tantas de pequeñas distribuidoras. En general, lo que vemos ahí son un par de cositas. La primera es que están comandadas por editoras o editores en general. En algún lugar, no son enormes estructuras, pero en algún lugar de toma de decisiones es un editor o una editora. No, no alguien quizás que hizo una carrera más ligada a administración de empresas o que tiene una trayectoria comercial de consumo masivo, sino que está más pensado por estos editores. ¿Por qué? Porque entienden mejor dónde le aprieta el zapato al editor o a la editora, entienden mejor cuáles son las problemáticas que tienen los libros que tienen baja rotación. Eh, a veces hay como un pequeño problema en el orden de los factores y no es que hay que publicar aquello que se va a vender, sino que hay que pensar muy bien la tirada que va a tener lo que vamos a publicar y salir a buscar esos lectores. Es decir, muchas veces cuando se habla de la edición independiente, hay un montón de formas de definir una editorial independiente, pero una muy clara para pensarlos es el orden de los factores. En general, las editoriales independientes tienen a alguien detrás que está obsesionado con un tema y publica en consecuencia. ¿Cuál es el pensamiento de fondo? Es, a mí esto me encanta, tiene que haber N cantidad de gente que también le interese. Entonces, hay una necesidad, hay un deseo y una obsesión y se sale al mercado a encontrar a los pares, a la gente que también le interesa esto. Y por eso podemos ver el advenimiento ahora, por ejemplo, de editoriales que están centradas en literatura coreana, literatura polaca, en solo libros de cine, solo libros de N, ¿se entiende? Catálogos que son específicos. Y ese orden de factores, de yo tengo una obsesión y salgo al mercado a ver qué pasa, se invierte en las editoriales que no son independientes. Se va al mercado y se pregunta, che, ¿qué falta? Mandalas para pintar, libros sobre cómo reiniciar tus intestinos, libros sobre cómo hackear tu cerebro, libros sobre las 50 sombras de Grey y el segundo, el tercero y el cuarto. Bueno, encontramos esta necesidad, publicamos en consecuencia. Y por eso se ve también ahí determinados patrones, como que el primer libro la pega muy bien, el segundo gana algo de plata, el tercero sale hecho y el cuarto es un desastre, donde sobran una cantidad de ejemplares estrepitosa porque se llegó tarde a esa necesidad y ya fue cubierta. Puede que no sea el tercero o el cuarto, es el quinto, pero se entiende la lógica de trabajo. Entonces, lo que empezamos a ver es que hay una serie de distribuidoras comandadas por editores o editoras que tienen pocos sellos. Y acá está uno de los puntos nodales para mí más interesantes. Las viejas distribuidoras, las distribuidoras viejas, no por la cantidad de años, hay distribuidoras que tienen muchísimos años y trabajan con una cabeza muy fresca y muy ayornada a los tiempos que corren, y hay, por supuesto, excepciones a todo lo que digo. Yo hablo de tendencias y, como les decía, son hipótesis de trabajo para discutir. Y también algo muy importante, no pensar que lo grande es necesariamente malo y lo chico es necesariamente bueno, porque es un pensamiento muy esquemático que no nos ayuda a entender lo que pasa. Pero volviendo a la idea inicial, lo que vemos no solo son que son pequeñas, que tienen pocos sellos y que están comandadas por editores, sino que la lógica de escala y de crecimiento está más pensada de forma tal que crezcan las editoriales dentro de la distribuidora y por ende la distribuidora crezca de forma orgánica a hacer crecer la distribuidora sumando muchos sellos. ¿Cómo vemos esto en general? Aparece una distribuidora nueva, tiene pocos sellos, trabaja muy bien, empieza a sumar sellos, en algún momento hay un punto de quiebre, ese punto de quiebre, ese límite es un poco difícil a veces de marcar, pero a grandes rasgos empieza cuando hay problemas de comunicación. Ya no le responden tan rápido a los libreros, no le responden tan rápido a los editores, empieza a haber problemas de pago. ¿Dónde está ese punto de quiebre? Se empiezan a sumar muchas editoriales que las primeras dicen, acá se distribuye bien, vengan para acá. Empiezan a tener muchas editoriales y ya no se distribuye tan bien. ¿Dónde pasás este punto de quiebre de ya no responden tan rápido a los mails o no se presta una atención tan devota tanto a las dos caras de clientes, las librerías y los editores? ¿Dónde está el segundo? Bueno, cuando las editoriales empiezan a ir de esa distribuidora. Nadie se va de una distribuidora porque hay otra distribuidora que da una oferta mejor, te vas porque estás mal con tu distribuidora actual. A todo el mundo se le puede ir un distribuido,
Pero en general, las reglas comerciales de distribución son idénticas en todos los países. Entonces, no es que alguien te va a dar un mejor acuerdo, vos te vas porque estás muy enojado con el distribuidor actual. De esto, así como están los chistes esto de que la muerte y de los cuernos no se salva a nadie, bueno, de esto no se salva a nadie. Digo, no es que alguien. Por eso insisto en lo que no es que hay buenos y hay malos. Entonces, ¿cuáles son las diferencias en este tipo de crecimiento? Bueno, cuando el crecimiento se da de hacer crecer a los mismos estudiantes que están adentro, es un crecimiento mucho más orgánico, mucho más paulatino, y le da tiempo al pulmón que oxigena la distribuidora de ir creciendo paulatinamente y que no pasen estos problemas que hablábamos antes. ¿Cuál es ahí el gran tema? Bueno, evitar la tentación de decirle que sí a todos los sellos que te podrían llegar a gustar y tomar un tamaño que se vuelve medio incontrolable. ¿Qué es lo que uno debería ver como editor? Acá me corro un poco, ¿no? Venía hablando como distribuidor o como distribuidora y me paro como editorial. ¿Cuáles son los puntos que uno debería tener que mirar? Bueno, lo que uno mira siempre en general cuando se mete en distribuidoras del exterior es los distintos tamaños que hay adentro. Y ahí viene la famosa frase, si se quiere ser cabeza de ratón o cola de león. Hay un tema ahí que no es menor, que es que cuando la distribuidora toma un volumen tal donde hay 60, 50 salidas de novedades por mes, es muy difícil que el comercial o el promotor que va a visitar las librerías tenga las 60 novedades leídas. Está más que claro eso. Puede pasar que tenga la solapa, las contratapas, se junte con algunos editores, o bien lo que empieza a pasar es que hay un recorte por volumen, por cuestiones muy simples como las comisiones. Entonces, es mucho más probable que el promotor, y es un ser humano, digo, nadie le está echando la culpa de esto, tenga mucho más presente las principales 5 novelas de las editoriales que más van a vender que el poemario de una joven lituana que acabas de publicar vos. Entonces, ahí hay una gran pregunta sobre, bueno, cuando se arman estas nuevas distribuidoras, un gran predictor de cómo va a funcionar en el futuro es que más o menos entren con editoriales de un tamaño parecido, para que este crecimiento se dé orgánico y se pueda también prestarle atención al poemario de la Lituana. Voy a usar mucho el ejemplo del poemario de la Lituana como libro que sabes que a priori no va a tener una gran rotación, que tiene una segunda mirada también, que es, si vos tenés que atender un universo de 500 puntos reales, porque después hay más librerías, pero cuando empezás a descontarnos hay librerías de usados, santerías, porque quizás vos no entregás libros religiosos, librerías que no pagan, que también las hay, y para qué vas a enviar libros si no te los van a pagar, pero supongamos un universo de 500 puntos, 600 puntos, bueno, no es lo mismo pensar un pedido detallado y haces una subselección de esos 500, ¿no? 250, 200, pensar un pedido detallado para 200 puntos, teniendo 10 novedades, o 15 o 20, que teniendo 80. Es mucho más difícil. Entonces, probablemente recordar que hay un subset de, no sé, 30 librerías a las cuales estaría bueno, o 20 o 15, regalarle el poemario para que lo tengan más presente, se torna mucho más complejo, más difícil, debido al volumen de trabajo. Entonces empiezan a ver cómo hay ciertas complejidades en estas grandes distribuidoras. Por supuesto, vuelvo a insistir, hay un montón de casos de grandes distribuidoras que trabajan muy bien, como el caso, por ejemplo, de Siglo en Colombia, que es una gran distribuidora y trabaja, es, al menos para mí, siempre motivo de aprendizaje. Entonces, en cuanto a la curaduría, un poco la lógica es esta, ¿no? De pensar un poco los sellos que se van a tener para poderlos distribuir mejor. Ahí, perdón, hay una zona de muerte, que es cuando se arranca, eh, que tiene que ver con que, bueno, vos arrancás con pocos sellos y probablemente los sellos son chicos, y empezar a pensar cuáles van a ser las estrategias para poder difundir esos sellos y para poder llegar a más lugares, tiene mucho sentido. El caso chileno guarda ciertas similitudes con el caso argentino. Ambos países son extremadamente largos. En el caso de Argentina quizás es más ancho, pero tienen el mismo largo y tienen el mismo problema de que hay un puñado de ciudades centrales en las cuales hay más librerías y después el resto del país, no digo que no haya librerías, pero hay muchísimas menos y hay muchísima menos demanda. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos estás en el centro del país, en el centro netamente de latitud y longitud, estás en el centro del país y tenés que mandar a la otra punta del país, un país que es muy grande y muy largo, una caja de libros, vas a tener un doble problema. Por un lado, la cantidad de kilómetros que tiene que recorrer, eso va a encarecer. Y el segundo problema que vas a tener es que en una caja de un volumen regular, que es, no sé, 30 por 30 por 30, por inventar algo, que está llena de libros, salvo que se vendan absolutamente todos los libros, si se venden un par, la caja es deficitaria. Tenés el problema de que esa misma caja, si estuviera llena de celulares,
el costo unitario de los celulares y la ganancia y la rentabilidad que van a dar ese retorno a la inversión en los gastos de mover logísticamente esa caja, va a justificar haberla enviado. En el caso de los libros, no. ¿Qué sigue agravando esto que hablábamos antes? Bueno, que seguramente a esa punta donde vos lo querés enviar, hay pocas librerías o hay una sola librería y esa librería tampoco es de una gran demanda de su población. Entonces tampoco es que, bueno, hay una librería, pero esa librería condensa la venta de toda una zona geográfica que es grande y entonces manda una caja enorme. No, no sucede así. Entonces uno puede ver la diferencia que tiene, más allá de diferencias abismales, pero digo, solo por poner una comparación, todo el territorio de España entra en la provincia de Buenos Aires y todo ese territorio español que entra en la provincia de Buenos Aires tiene la misma cantidad de millones de habitantes que toda la Argentina, o quizás más, no sé el último censo, pero estaba muy parecido. Entonces, una fracción del territorio tenés concentrado un montón de gente con un promedio de lectura mucho más alto. Bueno, es mucho más probable que esos libros circulen bien. Todo esto venía a la idea de la zona de muerte de la distribuidora, de cuando arrancás, tener que mover esas cajas para todos lados con baja cantidad, más aún, porque otra también que puede pasar es que tengas que mover esa caja, pero tenés un éxito de ventas rotundo, y entonces, bueno, de determinado título tienen que ir 40 ejemplares. Bueno, cuando arrancás probablemente no tengas un éxito de venta rotundo, por ende, en el mejor de los casos te piden un ejemplar de esta poeta lituana que estamos usando de ejemplo. Entonces ahí también tenés un tema, ¿no? Entonces, también una de las cosas que se tiene que pensar cuando se arma esta distribuidora, cuando se piensa este sistema, es hablar mucho de la caja como el sistema nodal, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Si vos mirás cómo están armadas estas distribuidoras, en general no tienen una competencia interna, es decir, no hay dos catálogos que hagan exactamente lo mismo. Ya sé que no hay dos catálogos que sean idénticos, pero uno podría hacer una pequeña subdivisión y pensar, bueno, hay gente que publica narrativa contemporánea traducida, hay gente que publica narrativa contemporánea sin traducir, de autores locales, otros que publican ensayo más académico, otros que publican un ensayo de divulgación, etcétera, etcétera. Cuando ya hay dos editoriales que están publicando narrativa contemporánea, si bien probablemente los acentos o el tono o la búsqueda de esos catálogos sean muy distintos, empieza a haber como conjuntos que se interseccionan ciertas zonas de competencia. Eso tiene que ver con cuanto más amplia pueda ser la variedad que ofrezca la caja de esa distribuidora cuando llega, va a cumplir más requerimientos de los que necesita la librería. Por supuesto que no hay caja de estas pequeñas distribuidoras que pueda reemplazar una de las multinacionales. El market share que tiene, digo, y acá siempre hablo estrictamente de negocios y de la parte comercial, porque si vamos a hablar de la calidad de los catálogos, cada editor piensa que su catálogo es el mejor de todos, que sus libros son los que más trabajo llevan a hacer, que es el más incomprendido y que todo lo que hace es lo más genial. Y entonces, como esa es una discusión que no tiene forma de zanjarse, me quedo netamente con la parte comercial. Entonces, no va a haber posibilidad de que tres o cuatro distribuidoras pequeñas puedan competir con la variedad que le va a dar uno de los grandes grupos, ¿no? Pensando en que en el habla hispana hay dos grandes grupos que ocupan un porcentaje enorme, más de la mitad de lo que son los mercados en cualquiera de los países dados. Pero es muy interesante pensar que, si bien ese no es un espacio por el cual vamos a competir, ni podemos suplir, esa caja puede traer una variedad de contenidos que haga que le sea muy útil al librero. Ahí hay que pararse también del lado del librero, de la librería, y tomar conciencia de que cuando tiene atomizada la oferta, y en vez de tener, no sé, un distribuidor que le condense 15, 20 o 30 editoriales, o 5, no importa, sino que las tiene por separado, es un nivel de gestión, de facturación y de control que es mucho más complejo, ¿no? Como para ir cerrando la parte de la curaduría de la distribución, hay un tema que es fundamental, que me parece que no podemos dejar de mencionar, que es la distribuidora está en un negocio que es relativamente raro. Y cuando uno lo explica a gente que es de otro negocio, de otro palo, un ferretero o quien sea, si puso los ferreteros como ejemplo, es difícil de entender. ¿Por qué? Supongamos una distribuidora dada, ¿no? Llegan los libros de la editorial. Bueno, la distribuidora gasta plata en la persona que recibe los libros, los acomoda en las estanterías, después vuelve a gastar plata con un sistema de gestión y la persona que ingresa en ese sistema de gestión estos libros que llegaron. Después gasta plata o invierte, pongan el término que a ustedes más les guste. Gasta plata en un promotor que va a ir por las librerías contando o enviando mails a las que están más lejos diciendo, che, llegaron todas estas novedades, ¿querés que te los mande? Sí, no, en fin. Vuelve a gastar plata en materiales para poder envolver todos estos libros y enviarlos y armar los remitos y facturarlos, etcétera, y enviarlos. Gasta plata en el flete que envía estos libros hasta las librerías. Hasta acá, gasta plata de forma igual en el libro que se va a vender y el que no se va a vender, lo cual es una locura. Después pasa lo segundo. Algún libro se vende, recupera parte de la inversión,
otros tantos no se venden y quedan en la librería, bueno, nos generan más gasto, pero hay otra cantidad de libros que vuelven, que no solo no se vendieron, sino que vuelven a generar gasto en el flete de vuelta, en la persona que los vuelve a recibir, los vuelve a ingresar en el sistema y los vuelve a acomodar en una estantería, en un lugar que más o menos debería estar relativamente limpio, relativamente seco, que no tenga humedad y relativamente encontrable en caso de que haya que volver a mandar ese libro para allá. Entonces, como ustedes verán, en la primera parte de este ciclo que les describo, la distribuidora gasta dinero de forma equitativa entre libros que no venden y libros que venden, lo cual es bastante loco. Ahí vuelve, y por eso les hablaba de la curación, ahí vuelve esta lógica de pensar muy bien qué se va a distribuir para minimizar el porcentaje de esos libros que van a volver. Los que van a quedar en las librerías, no, porque eso es pretender tener eso afinado al detalle es casi imposible. Estoy hablando un montón, tengo que apurar. Eh, Esto lo voy a saltear. Bueno, mira láser. Un poco también lo que les comentaba con esto de pasar de perdigones, que son estas distribuidoras grandes, que básicamente la lógica era distribuye un montón de títulos. Muchos van a dar pérdida porque van a volver sin sentido y va a haber un par que van a vender tanto que van a pagar la fiesta de los otros que volvieron. También tiene un lado B, que es las tiradas se vienen achicando en Argentina por la crisis económica, pero en general las tiradas iniciales se vienen achicando. ¿Por qué se vienen achicando como tendencia? Por varias razones. Una, por un lado, es una mirada de acceso a la información y otra tiene que ver con cuestiones técnicas. La de acceso a la información, cada vez más, sobre todo en los países donde entraron los sistemas de gestión del estilo Nielsen, un editor, una editora que está por publicar un libro se puede meter en esa base de datos y acá de nuevo inserte aquí el discurso de todos los editores, pensamos que todos nuestros libros son únicos, pero spoiler, en general los libros dialogan con otros títulos anteriores y entonces si vos tenés acceso a esta información, podés ver cuál fue el comportamiento de los libros. Entonces, por un lado, empezamos a ver multinacionales que sacan tiradas iniciales de 700 libros, y no porque piensen que van a vender solo 700. De hecho, con libros que piensan que van a vender 50.000, quizás hacen una tirada inicial de 10.000. Porque acá viene la segunda parte. Bueno, faltaba una partecita de la primera, que es, no solo está este acceso a la información de los sistemas que te pueden ayudar a pensar la tirada inicial, sino que cada vez más distribuidoras y editoriales están conectadas a la venta en tiempo real de librerías y entonces pueden prever con mayor anticipación los libros que van a necesitar para no quebrar stock, para que no haya un quiebre de stock. Y acá sí se junta con la segunda parte, que es, han bajado mucho las barreras técnicas y entonces lo que se empieza a ver a nivel global es que el concepto de reimpresión, como una gran reimpresión y sentarse y hacer un cálculo y reimprimir, se empieza a diluir en un concepto más de reimpresiones continuas. Es decir, hiciste una primera tirada de 700, porque tenías miedo cómo iba a funcionar, en la primera semana anduvo re bien, se vendieron 200 y quizás no tenés la obligación ni necesidad de decir, bueno, ahora hago 2000. No, quizás imprimís 500 más, te fijas qué pasa, imprimís otros 300 después. Lo que vemos es que muchos editores están empezando a hacer distribuciones más chicas y continuas. A diferencia de un viejo formato que era imprimo 10.000 porque creo que voy a vender 10.000, el libro anduvo re bien, imprimo 5.000 más. Bueno, eso empieza a cambiar. ¿Por qué? Por esto que les decíamos, cuestiones técnicas e informáticas. Informáticas, ¿por qué les menciono esto? Ya empieza a haber editoriales que están conectadas a la imprenta y es la misma imprenta la que le cambia los colofones y no solo le cambia los colofones y hace una nueva impresión, sino que en muchos casos entregan la librería. Tiene un sistema de gestión por el cual le entregan la librería. Te voy a meter un poquito más rápido porque si no... Entonces, bueno, si la tirada disminuye, claramente tenemos que tener mucho más agudizado dónde van a ir los libros. Y entonces acá nos quedan tres tipos de comunicación que tienen, porque se acuerdan que le decía que la distribuidora tiene que tener una mirada que no se agota simplemente en lo logístico, tiene que tener también otros tipos de comunicación y le va a hablar a la librería con la verdad, a la editorial con las métricas y a las lectoras y los lectores con mucho amor. Entonces, esto es lo que me encanta. En vez de amor, dinero y fama, denme verdad. Entonces a las librerías les vamos a dar amor. ¿Por qué les vamos a dar amor? Los vamos a mirar a los ojos y vamos a entender qué buscan. Vamos a respetar que son nuestras principales aliadas, sobre todo en los países, en ambos países, en los que tienen ley de precio único y en los que no, pero en los países que tienen ley de precio único vamos a respetar eso que es fundamental y entender que no son todas iguales. ¿A qué me refiero con esto? Entender qué buscan, ahora vamos a ver una serie de preguntas que se pueden hacer, que estaban acá, sí, que se pueden hacer, que no tenemos que hacer y otras que tenemos que hacer porque no las podemos inferir para entender qué buscan. La segunda es, esto hay que preguntarlo,
cuál piensan esas librerías que es su rol en torno a los lectores y las lectoras. Es decir, están, por ejemplo, las librerías de barrio que se piensan como un espacio comunitario donde hay talleres y la gente va a conocerse con otros del barrio, o acá en el país pasó mucho. Hace poco una entrevista muy buena de Eugenia Sicao a 3 librerías, y en estas entrevistas varias de esas librerías mencionaban que ante el advenimiento del gobierno de Milei, ellos claramente posicionados en contra de todo lo que está pasando ideológicamente y políticamente, llamaban a un público lector, que ya era su público lector, que también piensa igual y que tomaba la librería como un refugio para hacer debates, para pensar, repensar la Argentina, etc. Entonces, como un espacio abierto a la comunidad que toma a estas lectoras, estos lectores y les da talleres, desde, hasta cosas mucho más abiertas, desde degustaciones de café, degustaciones de vino, etcétera, etcétera, pero bueno, un lugar de encuentro en torno a los libros, ¿no? Una vez que entendemos esto, podemos trabajar mancomunadamente con ellos. Entonces, bueno, nada reemplaza, parte del amor, el amor se expresa en el tiempo y el tiempo se expresa en ir a visitar estas librerías, nada reemplaza la visita a la librería. ¿Qué cosas podemos entender en base a esta visita a la librería? Bueno, ¿cómo está compuesta la vidriera? ¿Son todos libros importados? ¿Hay edición local? ¿Qué porcentajes son de multinacionales y cuáles de independientes? Bueno, esto nos va a dar un porcentaje de cuán permeable va a ser a nuestra pequeña distribuidora, que seguramente tenga un gran porcentaje de poesía de jóvenes lituanos. Cuando entras ya a la librería, ¿las mesas tienen un orden temático o de novedad? ¿Vemos libros que no son novedades en las mesas? ¿Por qué digo esto de vemos libros que no son novedades en la mesa? Para mí es un gran indicador de que hay una librera o un librero presente cuando en la mesa, que debería ser estrictamente novedades, hay libros rezagados. Rezagados me refiero que tienen ya un año, 2 o 3 que han salido. ¿Por qué? Ahí se expresa el gusto personal de ese librero o esa librera. Ese es el libro, probablemente, que en el mejor de los sentidos es su caballito de batalla para recomendarle a aquel que entre y dice: tengo un sobrino que no lee, tengo una tía que hay que hacerle un regalo, etcétera, etcétera. La librería está ordenada, es limpia, está abarrotada, está desordenada. Bueno, eso también nos va a dar datos sobre cómo se maneja y cómo piensa la librería de ese librero. Otro punto que para mí es súper interesante es si hace público su ranking de ventas. Y si lo hace, lo lideran, quién lo lidera y si es real o es aspiracional. Muchas veces todos tenemos acceso a la información de las ventas de una forma u otra, y cuando una librería te pone primero un libro de poesía, para seguir con el ejemplo, de una lituana, no es que efectivamente haya vendido cientos de copias de ese libro, sino que básicamente lo que está haciendo es una invitación a la gente que le gusta la poesía, decirle: che, acá para nosotros esto es muy importante. Entonces, si bien puede que no sea real, hay ahí algo comunicándose de la comunidad que quiere construir o el espacio que le quiere dar a la poesía. Y bueno, y hay datos que los podemos sacar solo en... Acá está la librería de Fanti, que la tuvieron hace un tiempo charlando con ustedes. Hay datos que los pueden sacar solo si preguntan. Bueno, ¿cuáles son los libros que efectivamente venden más? ¿Por qué preguntar esto? No, no es un tema de contarle las costillas a nadie, sino entender el público. Eh, ¿Ves diferencias al librero, no ves? O la librera, ¿ves diferencias entre tu gusto personal y lo que se vende efectivamente en la librería? ¿Cuán permeable es la gente que te visita una recomendación? Hay algo que se comenta mucho acá en la ciudad de Buenos Aires, es que las librerías que están sobre una avenida, en general, el lector que entra, por supuesto que hay excepciones y hay comunidades construidas, pero el lector, la lectora que entra, entra pidiendo algo, no sé, el libro que le pidieron en el colegio al hijo, una novela que escuchó, que recomendaban en la radio y quiere volver a leer, y entonces va y pide esa novela y no quiere otra recomendación, como hay un público fiel que por supuesto está siempre atento a las recomendaciones del librero. Todo esto te empieza a dar un montón de pautas sobre qué, sobre la construcción que vos te puedes hacer de esta librería y por ende lo que vas a poner en la caja. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de que la caja como un centro nodal, como una embajadora de la distribuidora? Bueno, esto te va a marcar cuán permeable va a ser o no. Hay, de hecho, esto se complementa con datos más de la distribuidora, que es, hay un montón de libreros que te dicen: a mí mandame estrictamente lo que te pido, a otros te dicen: che, haceme una reposición de lo que te pasé como venta y haceme un sugerido vos, y hay otros que te dicen: mandame lo que vos quieras. En estos 3 grandes hitos que marqué en el gradiente, tenés de todo, por supuesto, ¿no? Esto ya se los dije. ¿Cómo vengo de tiempo? Perdón, soy muy obsesivo con entregar en tiempo y forma las cosas. Eh, esto ya se Está los muy dije, bien, ¿sí? Víctor, sí. ¿Venimos Adelante, bien? adelante. Sí, Perfecto. sí, sí. Ok. Bueno, vuelvo sobre este tema del foco, que es algo que habíamos hablado cuando les hice la comparación entre la escopeta de perdigones y la mira láser. Si vos estás sacando 6, 7 novedades por mes, vos le podés exigir al promotor que 2 libros los tenga leídos y de los otros haga un meet de media hora o un WhatsApp de audios, cruce de audios de WhatsApp con los editores para entender de qué van los libros.
¿A qué me refiero con entender de qué van los libros? Bueno, algo que se estila mucho en este tipo de cosas es armar una constelación, y van a ver que hay muchos newsletters de editoriales que lo hacen, armar una constelación. Vos estás publicando por primera vez un autor, una autora que nadie conoce, con un libro dado, y ponerlo en relación con libros que ya se han vendido antes. ¿Por qué? Porque esto lo que automáticamente genera, o la información que automáticamente le da a un librero, una librera, es, fulanito que viene siempre a la librería y que ya compró el libro que vos estás poniendo en la constelación, probablemente le interese este otro. De hecho, uno de los chistes internos que siempre se dice es que acá enero, que son vacaciones, es un gran mes para las reimpresiones, porque entra mucha menos gente a la librería, porque están todos fuera veraneando o yendo a sus lugares de vacaciones predilectos, y entonces tiene mucho más tiempo el librero para pensar, che, ¿quién había pedido este libro que estaba agotado? ¿A qué público se lo puedo dar? Y trabajar mejor que cuando hay un gran volumen de novedades en un mes común. Por supuesto, a cada uno de estos ejemplos que yo les doy hay contraejemplos, pero son como las reglas para pensar y discutir un poco sobre esto, ¿no? Si vos tenés que hablar sobre 60 novedades distintas o 40 novedades distintas, va a ser muy difícil que puedas tenerlas todas mapeadas en tu cabeza. Esta frase de Galileo Galilei para meternos en las métricas de las editoriales. Las hipótesis de trabajo en torno a las editoriales son, perdón que estoy yendo tan rápido, ¿no? Pero creo que así entra toda la información y después me repreguntan de lo que no haya quedado claro. La hipótesis de trabajo en torno a las editoriales es que el tipo de editoriales independientes con las cuales nosotros trabajamos gira en torno a un editor o una editora. Es decir, cuando vos pensás en, por ejemplo, Blat y Ríos en Argentina, si no estuviera Blat o no estuviera Ríos, seguramente la editorial cambiaría. Cuando vos pensás en una editorial multinacional, probablemente o quizás no sabés quién es el editor o la editora, y si llega a cambiar, lo que se le pide es que no cambie su línea editorial. Y si ustedes piensan en ejemplos como, no sé, La Pollera, si Simón no estuviera más, probablemente le decíamos larga vida a Simón, pero probablemente ese catálogo cambiaría, tendría otro formato, o lo mismo con Cuneta y Galo, etcétera, etcétera, etcétera. Como las editoriales suelen ser muy personalistas, este tipo de editoriales, está buenísimo tener métricas como vectores. Yo hacía, esto es como cuando uno es de determinada colectividad, puede hacer chistes de esa colectividad, yo puedo hacer chistes sobre los editores y su ego porque soy editor. Tendemos a pensar que somos súper especiales y que lo que publicamos es único y fantástico, entonces no hay nada mejor que tener métricas bien claras como vectores para no confundirnos. Y la tercera que dejo así mística es el capital simbólico y la amplificación. Entonces, ¿se lo expliqué? ¿Por qué necesitamos métricas? Bueno, lo de la genialidad, lo expliqué, genial. Bueno, y lo otro que nos da es, la métrica es ver si hay una evolución a lo largo del tiempo con esa métrica, si estamos en el camino correcto o qué está fallando. Insisto de nuevo con esto. Esto no quiere decir que no hay que publicar libros que no van a vender. No, no, todo lo contrario. Hay que publicar los libros que creemos que son espectaculares para nuestro catálogo, pero ajustar muy bien la tirada y hacer un trabajo enorme para que esa tirada se venda y lleguemos al punto de equilibrio. Porque a veces hay un error en confundir de, este libro no anduvo, no publico libros como este. No, quizás lo que no estuvo bien calculado fue la tirada, hubo un problema de amplificación, hubo un problema de logística. Entonces, ¿qué cosas nos ayudan a amplificar eh, estos libros y hacer este trabajo correcto para que la tirada se agote o al menos lleguemos, ¿no? Por un lado está la prensa tradicional, que tiene a los periodistas que todos conocemos, pero que también tiene el gran problema de que todos los espacios de difusión de libros en Latinoamérica, esto y creo que también está pasando en España, se están achicando. Suplementos que desaparecen o que merman en su cantidad de páginas. ¿Y qué vemos también que pasa como tendencia con los periodistas? Bueno, que hay un corrimiento a la marca personal. ¿Qué quiere decir esto? De que tiene mucho más peso en las prescripciones un newsletter con nombre y apellido de un periodista que una nota general sin firma de un medio grande. Por supuesto que los editores queremos que nuestros libros aparezcan en todos lados y no hay ningún espacio que nos resulte menor, pero lo que se empieza a ver es que determinado periodista recomienda un libro y ese libro anda. No, ya no es como antes, que era el diario o la marca o la radio la que recomendaba y el libro caminaba per se o se vendía per se. ¿En dónde se ve esto? Sobre todo en los newsletters. El advenimiento de newsletter con una marca muy personal. ¿Por qué? Porque esa marca personal en general tiene un gusto muy particular y lo que empieza a pasar es casi como un efecto de colección, pero con el periodista. Es decir, si a mí me gusta determinado periodista que recomendó un libro y me gustó, recomendó un segundo libro y me gustó, y el tercero cuando lo recomiende probablemente me gusta, lo voy a comprar. Si ya el primero no me gustó, el segundo no me gustó, cambio a otro periodista que tenga un gusto más parecido al mío. No es que uno sea mejor o peor, sino que en esa personalización se empiezan a marcar los gustos muy claramente, ¿no?
Lo mismo que las columnas dentro de los podcasts, como para poner ejemplos. Otra forma de amplificar, y que hay editoriales que lo hacen fantásticamente bien, tiene que ver con, yo le llamaría más como una guerra de guerrillas, ¿no? Como los medios y los booktagrammers y demás son una medida de amplificación. Tocas a una persona y amplifica a un montón si la cosa salió bien. Y esto es un poco al revés. Tenés que gestionar con varias personas para llegar a muy pocas, que son los talleres de lectura en librerías. Quizás hay que hablar con 2 o 3 personas hasta que gestionás ese taller correctamente, sea la persona que va a dar el taller, la librería que se preste a eso o que no incluye lectura, y quizás a ese taller van 20 personas o 30 personas, no más que eso. Cuando vos quizás en un newsletter le apuntás a que a 14.000 casillas que tienen personas detrás, le llegue esta novedad. Las intervenciones en museos, es decir, hay una exposición, bueno, tratar de que en la tienda que tenga el museo, si no es de librería, que los libros estén iguales, y si es librería, bueno, lograr una exhibición especial. No necesariamente la gente que va al museo y porque la muestra tiene algo que ver con el libro y no directamente está vinculada al libro, va a comprar el libro. Mesas redondas con proyección de películas, también en general va menos gente, pero el trabajo a largo plazo de esto genera algo que los especialistas en marketing suelen llamar embajador de marca, que es una persona muy convencida de eso que vivió y que le gustó y que después recomienda, y el boca en boca suele ser el prescriptor más poderoso. Digo, ¿por qué? No solo por el capital simbólico que va de una persona a la otra, sino porque hay un conocimiento muy particular del sujeto A sobre el sujeto B. Vos no vas y le recomendás a todo el mundo lo mismo. Ves algo que te gustó y te acordás de tu amigo o tu amiga que también le gusta eso, entonces la recomendación gana en pertinencia. Y después, por supuesto, está la academia, ¿no? Empezar a hacer desayunos con distintos docentes en búsqueda, a grandes rasgos, de que lo incluyan en programas de lectura de la facultad, en los bibliotecarios en las compras, etcétera, ¿no? Pero como verán, son contactos más uno en uno para tener lo demás. ¿Qué lugares son conocidos? Bueno, el caso chileno, Congreso Futuro, Porto Idea, la Noche de las Ideas en Argentina, etcétera. Esto para conocer. Y después está lo que nosotros solemos llamar capital simbólico. Es un poco en broma, como verán, todo lo que digo tiene cierto tinte de socarrón y en broma. Lo que bromeamos nosotros con capital simbólico es que no venden libros. Hay gente que no va a hacer una reseña de forma directa y no va a vender libros, pero son quizás los que seleccionan mesas redondas en festivales, son personas que dirigen institutos culturales, son docentes que no lo van a poner como lectura, pero que se lo van a recomendar a sus allegados. Bueno, este es un trabajo aún más lento que el anterior. Como verán, fuimos descendiendo en capas de capilaridad. Y a los lectores y las lectoras les vamos a dar amor. Y las hipótesis de trabajo son, nosotros vamos hacia los lectores y las lectoras, y esto lo vimos mucho en la pandemia. En la pandemia, algo que pasó en Argentina y fue muy interesante, es que las librerías empezaron a tener sus propias producciones de videos o de vivos, y que esos videos o vivos generaban ventas en tiempo real, y lo notorio era que esas ventas no eran necesariamente a la comunidad presencial o territorial, sino a la comunidad digital. Esto quiere decir que una persona que estaba en la otra punta de la ciudad le compraba una librería que estaba en la otra punta de la ciudad y pagaba el envío. ¿Por qué? Porque creía en la capacidad de prescripción o adhería a los gustos de la librera o el librero que lo recomendaba. Entonces empezaron a vencer barreras geográficas a través de esta proyección digital. También uno de los cambios que vemos en este ir a buscar a los lectores es, hay un gran cambio de la prensa tradicional a las redes sociales. ¿Quién es la persona hoy que otorga la validación de que un libro es bueno o no? Y de hecho, no solo cambia el formato, sino que también lo que vemos, solo por promedio, es un cambio en los rangos etarios. Probablemente las bookfluencers son mucho más jóvenes que el periodista promedio en un medio, con distintas formaciones y distintas formas de interpretar a los públicos. Entonces también lo que se empieza a ver es que en estos casos quizás lo más inteligente es elegir qué tipo de libro. De nuevo, todos queremos que todos hablen de todos nuestros libros, pero eso no va a pasar porque todas las editoriales quieren eso y todas las distribuidoras quieren eso. Entonces, cuanto más pertinente pueda ser en esa sugerencia a ese prescriptor, más probabilidades vas a tener de que lea en profundidad el libro y lo recomiende. Entonces, es mucho más probable que una novela escrita por una mujer para un público joven tenga mejor acogida entre los influencers que un ensayo súper pesado. No es ni bueno ni malo, es una descripción. ¿Hay excepciones a esto? Por supuesto, hay bookfluencers que se dedican a la ciencia y divulgan espectacularmente bien ensayos pesados de una forma muy sencilla. Estamos hablando de las generalidades. También por las formaciones. Y terminé, y creo que entregué en tiempo y forma. Me pone muy contento. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y ahora pueden hacer todas las preguntas discutiendo y diciendo, no estoy de acuerdo con todo lo que vos dijiste, esto no funciona así en Chile.
Ujú. y que charlemos amenamente. Muchas gracias, Víctor. De hecho, claro, veo entre los conectados personas provenientes de varios países, no solamente de Chile, porque además el diplomado que ofrecemos tiene justamente esa mirada internacional, es decir, una buena parte de los estudiantes provienen de diferentes países de la región, lo cual también creo que enriquece la mirada de todo el ecosistema, pero también el relacionado con la circulación y con la distribución por las barreras muchas veces mayores o menores, pero en buena cuenta también comunes que hay entre nuestros diferentes países, ¿no? Entonces yo quería, digamos, por mi lado solamente plantear una pregunta, cosa que dejo también el micro abierto a Cristian o a alguno también de los participantes que a lo mejor quiera preguntar algo. Pueden también, por cierto, preguntar por el chat, ¿no? Y claro, a mí me ha interesado mucho el punto en común que hay, digamos, a lo largo de las hipótesis, o uno de los puntos en común que tiene que ver con la importancia de la curaduría, ¿no? La curaduría no solamente desde la mirada del distribuidor, también está presente en la mirada del editor, también está presente en la mirada del librero, el distribuidor que valora en el librero justamente esa labor de curaduría que tiene el librero, ¿no? Pero además también me ha resultado interesante lo relacionado con las métricas, ¿no? Que es algo que tú planteabas. Y sobre eso, una barrera que muchas veces está presente, por ejemplo, en el Perú, eso es muy común, yo soy peruano, conozco el campo editorial peruano relativamente bien, y es muy común que los editores sean muy celosos de compartir sus propias métricas, ¿no? Sean muy cerrados a abrir esos números por diversos temores, ¿no? Yo te quería preguntar cómo desde tu rol de distribuidor lidias con esto y si es una barrera y si lo es, cómo contribuyes desde la distribución o desde la labor de distribuidor a dar a entender a los editores que es importante poder compartir métricas sobre su trabajo editorial. Está muy bien la pregunta, muchas gracias. Carbono, a cualquier persona que, bueno, es una distribuidora cerrada, no ingresan nuevas distribuciones, pero a las que están dentro, porque a medida que fueron entrando, les explicamos que hay mucho más para ganar en compartir los datos que entrarlos. Por supuesto que los datos de venta son súper sensibles y cada uno tiene derecho a no compartirlos, pero con el tiempo se ha mostrado real que el hecho de compartirlos y ponerlos en relación ayuda un montón. Ejemplos concretos. Argentina está atravesando una crisis, bueno, está atravesando una crisis, nosotros vivimos en crisis económica permanente, más allá de los comentarios políticos que se van a hacer sobre el tema, el mes que viene se espera que sea de una baja muy fuerte en el canal de librerías. Bueno, no es lo mismo que vos sepas fehacientemente que otros colegas tuyos han tenido una baja proporcional, interanual, parecida a la tuya, a que tu catálogo haya caído más. Ahí te está dando un dato, pues si tu catálogo viene cayendo porcentualmente mucho más que el otro, ahí hay un tema que no tiene que ver necesariamente con la crisis. Si vos estás cayendo 2 o 3 puntos porcentuales por arriba o por abajo de lo que cae la media, bueno, listo, no digo que te entregues, sigamos luchando con días siguientes, pero ahí tenés un primer dato súper fácil de entender. Hay un segundo que tiene que ver con, no sé, las métricas. Nosotros ahora estamos muy fuertes con las métricas de conservación de libros en depósito, ¿no? Para entender las tiradas iniciales y cómo tienen que ser las apuestas y cómo tienen que moverse esos libros. Otra métrica que se trabaja muy fuerte es qué porcentaje de tu catálogo se vende en cadenas y qué porcentaje se vende en librerías independientes. Otra métrica que se trabaja muy fuerte es eh, qué porcentaje de tu catálogo, qué porcentaje de la venta de tu catálogo está dada por las novedades, tomando los últimos 12 meses de venta y cuánto es del fondo. Y todas estas métricas te dan muchos datos. Otra métrica que para nosotros es súper importante es el porcentaje de venta versus la colocación que tenemos en la calle. Y eso te da una performance general del catálogo mucho más fiable y estable a lo largo del tiempo para entender cómo viene evolucionando. ¿Por qué es todo esto? Por lo que hablaba antes. No hay un solo editor que no te diga que lo que él hace es más difícil, los hay humildes, por supuesto, que lo que hace el compañero. Eh, para no entrar en ejemplos, pero pasa siempre. Entonces, estas métricas muchas veces son, atraviesan de forma igual, la de colocación es un ratio que atraviesa de forma igual, y te deja ver eso. Y es cuando vos eso lo compartís con el resto de los editores, aprenden mutuamente y se liberan. Acá en particular,
Cada tanto hacemos algún asado donde se comparte vino y carne y eso ayuda un montón a que todos se conozcan más. Hoy ya son todos amigos entre todos los distribuidos, o la gran mayoría, y entonces comparten los datos. También pasa eso con las ferias. La feria es el gran momento donde es preferible no preguntarle nada a nadie, porque al que vendió mucho no lo quiere decir por vergüenza, al que vendió poco no lo quiere decir por vergüenza, y todo termina en una cosa rarísima. Las cifras que se informan en los diarios, muchas veces las de grandes corporaciones, están infladas porque responden a otra serie de problemáticas que no son las de las pequeñas. Las de las pequeñas a veces están por debajo porque quieren ir en contra, bueno, en fin. Entonces, la única forma es que haya alguien que aglutine a estos jugadores de forma muy discreta y muy chica para poderle dar a entender cómo funciona esto. Yo creo que el camino es de colaboración. Después, dentro de la amplia gama de editores, hay gente de mierda y gente espectacular. Pero eso creo que debe pasar con las ferreterías y los almacenes, digo. Muchas Em, gracias, Víctor. Sí, Cristian, adelante. sí, Víctor, hay una pregunta en el chat de Mabel Díaz. Hola, Mabel. Dice, bueno, Víctor, mil gracias por esta charla. Comentabas que es importante indagar sobre cuál es el propósito que persigue la librería. Quisiera preguntar si conoces algún estudio que en términos generales hable sobre los distintos tipos de librería existentes en el mercado y sobre los distintos tipos de comprador de libros. Yo aprovecho de colar una pregunta también. Mi internet falló en tus primeras dos hipótesis, así que me No te perdí. perdiste nada igual, ¿eh? Creo que. Pero te quería preguntar sobre la dimensión como internacional de la distribución al interior de Latinoamérica, ¿no? Como que me imagino que ahí aparecen otras barreras. Me imagino que también la colaboración es importante, pero ¿cómo se da en tu experiencia eso? ¿No? Es muy frustrante a veces, y lo hablé Es un alguna vez con temor. un amigo editor belga que me decía que era más fácil para él establecer su editorial con sede en España y desde ahí distribuir a distintos países en América Latina que estar en Chile y desde Por Chile intentar supuesto, llegar a países alrededor, por ¿no? supuesto. Y eso responde a cuestiones estructurales. Respondo lo de Mabel primero. No, no conozco. Creo que lo más completo que tenés lo brinda, yo le voy a decir el Ministerio de Cultura de España, pero no sé si el nombre es Ministerio de Cultura de España, pero ahí hay informes todo el tiempo sobre los tipos de lectores que tienen ellos, que en general, el último por lo menos que había leído, que te dice que el lector promedio español es una mujer de determinada edad, determinado rango socioeconómico, etcétera, que están muy buenos. En Latinoamérica de eso no hay nada. Los de Argentina, los últimos son viejísimos y el último es viejo y estaba sesgado y el anteúltimo estaba muy bueno, pero ya es viejísimo, no sé, tiene como 15 años, 10 años. No sé. Durante un buen tiempo dejamos de hacer las encuestas, no, se hace lo que se puede. Pero no, respuesta corta no. En cuanto a, perdón, me gusta dar respuestas mejores, pero no. En cuanto a la pregunta que me hacías vos, Cristian, completamente es así, responde a problemas estructurales. Chile en particular se destaca en la región por ser un país con políticas de fomento a la industria editorial estables y transparentes. El resto de los países, bueno, voy a hablar por Argentina nada más. Argentina no, y el resto de los países en general, por dicen los colegas, no. Pero esto que vos marcás le pasa a todos los colegas y de hecho la gran mayoría de las editoriales independientes argentinas que conoces o tienen una empresa radicada en Uruguay o tienen una empresa radicada en España, de donde manejan todo el acceso a las divisas, pagan impuestos ahí y demás, pero y las exportaciones. Ahí pasan varias cosas. La primera es, como en España, a grandes rasgos, de cada 100 libros que se venden en el mundo en español, 50 se venden en España. Esa es la dimensión, para compararla con Latinoamérica. Después, no sé, 16 o 18 se vendrán en Argentina, 16 o 18 se venden en México. El país que sigue es Colombia, creo que con 4 o 5. Esto es muy aproximado, pero para que se den una idea del tamaño de España en cuanto a venta de libros. Entonces, lo que suele pasar es que las distribuidoras más o menos grandes internacionales que están en los distintos países de Latinoamérica, sus embarques más importantes vienen de España. Entonces, la editorial latinoamericana o belga que pueda enviar con sede en España, aunque no vivan ahí, pero que simplemente tengan una SL e impriman ahí porque imprimen para el mercado español y lo que sobra lo tienen guardado, van a poder enviar muy fácilmente a cualquier otro país de Latinoamérica porque van a entrar con la distribución de las grandes editoriales españolas independientes. Si vos tuvieras que armar ese mismo container desde Argentina, habría un montón de problemas, desde divisa hasta logístico, hasta generar el volumen. En cambio de España, cualquier país, cualquier distribuidora latinoamericana hace mínimo dos embarques.
al año. Uno para su feria nacional, donde quiere estar bien surtido, y otro cerca de las fiestas o algún otro evento grande que tengan. Entonces, claro, vos te sumás, no importa que seas editorial belga, argentina o uruguaya, vos te sumás como si fueras editorial española. Eso también responde a la potencia que le da el volumen del mercado español, el parque industrial de impresión que tiene el mercado español, el acceso a un montón de papel de buena calidad y barato, todas cosas que en Latinoamérica en general no tenemos, ya sea por interrupción de crisis permanente, por fluctuación de divisas, por desinterés de las autoridades, porque también hay que decir que España tiene un montón de apoyos para lograr este tipo de metas. Gracias. Por favor, un placer. Muchas gracias también. Mabel insiste, digamos, con una pregunta Sobre el similar. perfil de las librerías. Que yo Eso sepa, mismo. no. De Ujú. hecho, al menos del caso argentino, que es el que mejor conozco, en general, cuando se habla de listados, hablan de 1.300 librerías, 1.300 puntos de venta en el canal librero. Cuando vos empezás a desagregar eso, vos ves que hay, no sé, te voy a dar números aproximados. 300 que son de usados, 200 que son santerías, 200 más que no pagan. Cuando terminás hablando con los distribuidores, vos ves que en general, está bien, tomando quizás las cadenas como un solo punto, no distribuyen en más de 450 o 500 puntos. Algunos distribuirán 550, digo, no importa, el número está por ahí, a diferencia de los 1.300 que se habla. Y sobre eso no hay tipificación. Recientemente, y Fanti fue factotum en eso, se generó acá en la Argentina la Cámara Argentina de Librerías Independientes, la Cali, eh, y calculo que debe estar dentro de sus horizontes generar información fidedigna sobre esto, pero bueno, es muy incipiente su creación y ojalá en pronto plazo puedan tenerlo. Lo que pasa es que también, de nuevo, en general los países que tienen estadísticas sobre este tipo de cosas las organiza el Estado. Eh, Claro. Muy difícil sin apoyo, que esto sale plata, hay gente encuestando o armando o procesando información. Entonces, por eso no hay data. Es un temor. Y creo que también da cuenta de una posibilidad, justamente, ¿no? Como digamos, se puede inferir de lo que dice Víctor, de un campo de investigación alrededor de esa tipificación de librerías que, por ejemplo, se puede lograr a través de los fondos para investigación que se ofrecen desde varios estados, desde varios países, ¿no? Eh, Porque en efecto, claro, yo creo que esa información sería de enorme valor para la circulación del libro. Completamente. Eh, Bueno, no sé si hubiera, por favor, alguna pregunta adicional para Víctor antes de dejarlo partir. Fue abrumador la cantidad de información y mucho tiempo hablando. Muy bien, Víctor, entonces te cedo la palabra en caso quieras decir alguna última cosa para cerrar. No, simplemente agradecerles a todos bueno, que me hayan escuchado, las preguntas que estuvieron buenísimas y sobre todo, Ezio y Cristian, la invitación. Fue un placer estar acá. Muchas gracias a ti, Gracias, Víctor. Víctor. Un Un placer gustazo. también escucharte. Muchas gracias y que te vaya muy bien. Gracias a todos también Gracias por a todos participar también y nos por vemos en conectarse. en la próxima charla. Muchas gracias. Buenas tardes. Chau, Chao, chau. chao. Gracias.